Hola, yo soy Arturo Ramírez, estudiante del primer año del profesorado de Psicología. Y en esta ocasión les voy a contar mi análisis interpretativo acerca de la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Para eso nosotros nos tenemos que situar en un contexto de la década de los 50, en una cultura estadounidense, en donde tenía matrices muy enmarcadas. También lo podemos ver en una potencialidad que tenían en la racionalidad simbólica, que la conceptualiza en lo que son las creencias, las normas y los hábitos colectivos. Acá nosotros podemos diferenciar las dos figuras autoritarias, que son las figuras parentales con las figuras directivas. Básicamente, ambas lo que querían hacer, a pesar de que una era educación familiar y otra era un sistema educativo, querían inculcar una estructura y una norma transgeneracional para que sus predecesores la respeten a su imagen y semejanza. Acá podemos ejemplificar lo que es el Instituto Welton, un instituto muy prestigioso en la época, con una fama más ligada a niveles académicos más disciplinario. Esta estructura se basaba en cuatro principios, los que son el honor, la disciplina, la excelencia y la tradición. Acá entra en juego un personaje muy importante, que es John Keating. Él es un profesor poco tradicional en un instituto que se basaba en tradiciones. Sus clases eran muy dinámicas, tenía imaginación, creatividad, era didáctico, y esto se puede observar también en la primera clase de él, en donde él sale del salón. Esto también representa el salir de la estructura. Él buscaba constantemente eso en sus alumnos. Los lleva a un pasillo y les inculca un concepto muy importante que es el de carpe diem, de aprovecha el día. En base a esto se van a ir desarrollando lo que es los siguientes personajes. En su siguiente clase también lo que hace es romper las páginas de un libro, un capítulo entero, que esto también representa lo que es la ruptura de algunas teorías. En otra clase también se sube un pupitre para demostrarle a sus alumnos otra perspectiva, lo que es atreverse, que piensen por sí mismos. Y bueno, acá es cuando voy a comenzar con los personajes. Un personaje muy relevante es Todd Anderson. Él se muestra como un sujeto más introvertido, tímido, que tenía una rebeldía más regresiva, en donde tenía responsabilidades fuertes pero quería regresar a lo que es a su infancia. Tenía una relación con sus padres bastante distante, aunque estaba regida la norma en él. Y también tenía una reputación que cuidar, que era de su hermano egresado de este mismo instituto, que había tenido un promedio ejemplar. Incluso el director Nolan le dice que tenía una reputación que cuidar. Ahí es cuando también él le pone como este compromiso de tratar de tener pocas fallas, porque él era el foco de atención en esto. Acá es cuando también él se empieza a tener dificultades para expresarse con otros, porque tenía una percepción de sí mismo como un inútil o un inservible, acarreando una baja autoestima. Luego entra un personaje también muy controversial que es Neil Perry. Él se muestra como un sujeto, acá vemos una antítesis, porque él es más extrovertido, tiene iniciativa, pero también estaba muy regido por el mando de su padre. Acá ellos pueden establecer una linda amistad y Neil lo integra a su grupo de amigos. En este grupo de amigos nosotros podemos destacar otro tipo de personalidades también, como puede ser la de Charlie Dalton. Él es un sujeto que estaba más cerca de infringir la norma. Él era más desobediente, calculador, y tenía lo que es una rebeldía más transgresiva, que era cuestionar constantemente las costumbres. Luego tenemos otra antítesis, que es la de Richard Cameron. Él es otro tipo de sujeto más obediente, más regido por la instancia superyoica. Él lo que hacía era, digamos, obedecer la norma a rajatabla. Tenía una rebeldía más progresiva, en donde buscaba, digamos, obedecer la norma y perfeccionarla. Después tenemos un sujeto más típico en la adolescencia, que es Knox Overstreet. Este sujeto es alguien más soñador. Él, digamos, todo el tiempo está regido por su ello, en donde quiere satisfacer sus necesidades, se siente omnipotente, simplemente se enamora apasionadamente y muchas características más que luego voy a mencionar. Ahora voy a retomar con Neil Perry. Él, digamos, lo que hace luego de las clases del señor Keating es encontrar una motivación en él, que también se las transmite a sus amigos, en donde empiezan a buscar quién era John Keating, a qué movimientos pertenecía, y es cuando descubren que era miembro de la Sociedad de los Poetas Muertos. John Keating ahí tiene una vocación de sus recuerdos y les expresa que era un movimiento en donde tenían que extraer la médula de la vida, en donde iban a una caverna, relataban poemas, tenían vivencias muy particulares. Claramente la administración en ese momento y en este tiempo también, no estaba de acuerdo con eso. Pero ellos, en una rebeldía juvenil, en la búsqueda de su identidad y de salir un poco de la estructura, deciden reabrir esta sociedad.
Acá es cuando ellos empiezan a vivenciar momentos muy lindos, en donde llegan a tener una alegría, un compromiso con todo esto. Neil claramente estaba muy bajo el mando de su padre, porque su padre lo que hacía era depositar todo lo autoritario en él. Era muy rígido, muy estructurado. Y tenía una proyección de sus objetivos no logrados y de sus deseos que quería que Neil sí los logre. Por eso también se puede observar cuando él básicamente lo exponía frente a todos sus amigos con que deja actividades extracurriculares para seguir con sus estudios académicos. Neil lo que decide hacer es romper un poco con la estructura de su padre y decide inscribirse a una obra de teatro. Luego voy a retomar con una de las conductas más importantes de él. Siguiendo con Todd Anderson, lo que él hace básicamente es, digamos, tratar de salir también de su estructura porque tenía una percepción de sí mismo como un inútil, como antes mencioné. Y John Keating lo que hace en una de sus clases, para, digamos, en donde había dejado como tarea relatar un poema, es sacarlo de esta estructura, de este molde que él tenía. En una especie de asociación libre donde John Keating le tapa los ojos a Todd, él empieza a tomar las riendas de su inconsciente, en donde saca muchas ideas y puede lograr establecer un poema muy profundo. Ahí es cuando Keating le demuestra una figura para lo que era fondo en la teoría de la gesta. Siguiendo con Neil, él se inscribe a esta obra. Él tiene un momento de éxtasis, vivencia, alegría, un momento en donde él disfrutaba, donde realmente lo apasionaba y sabía que su lugar en el mundo era ese. Pero en el momento, él, digamos, se da cuenta que su padre lo estaba observando porque había asistido a esa obra. Y él se paraliza, pero al mismo tiempo quiere demostrarle realmente que era lo que él quería, digamos, porque no podía decirle que no al padre. En este momento el padre lo interrumpe y lo lleva a su casa y le dice que lo va a cambiar a otro instituto, básicamente a Harvard, en un regimiento militar. Neil intentó decirle que era lo que quería, pero suelta esta voluntad y cae en una angustia, de una angustia existencial a una angustia patológica, en donde él, digamos, no puede resolver esa tensión y tiene una conducta constantemente disociativa. Ahí es cuando toma las riendas su ello y vuelve a sus necesidades más biológicas, que necesitaba cortar con este displacer. Y él, digamos, cometiendo todo un ritual, dejando su corona de su personaje de la obra, yendo al escritorio de su padre y utiliza su arma para suicidarse. Acá es cuando él puede cortar con ese displacer que estaba regido por su ello, para volver a la homeostasis. Esto, digamos, conmueve mucho a sus amigos y se puede notar en todo, que él al principio que le dan la noticia tiene un mecanismo de defensa que es la negación, en donde elogia el tiempo y luego que recae en el síntoma porque se dio cuenta que su amigo lo había perdido y empieza a culpar a la familia y que el padre lo mató. También esto conmueve en cierta forma al instituto, porque el instituto enseguida sale a respaldar y a echarle la culpa a alguien, como en este caso fue John Keating. Le echa la culpa a John Keating, hacen que todos el grupo de amigos firmen este contrato y acá es cuando podemos, digamos, ver la conducta de Richard, que él es el primero que es llamado y le ata a todos sus amigos, dice que era la Sociedad de los Poetas Muertos y acá es cuando se ve que él tenía una rebeldía, como ya mencioné, progresiva, en donde todo el tiempo estaba cerca de la norma, regido por su super yo. Dalton es expulsado, y esto también lo vemos que, digamos, en esta rebeldía más transgresiva que tenía, como alguien más osado, desvergonzado, que no tenía represalia digamos, por los castigos. Él es expulsado por mantenerse firmemente en esto, sumado a otras cosas como la modificación del artículo en Welton. Luego de todo esto, firman en disconformidad y una de las últimas escenas, modo de conclusión, es que, digamos, el señor Keating vuelve por sus pertenencias cuando estaba dando una clase de suplencia al director Nolan y ahí Todd entra como en un conflicto de atracción-rechazo, en donde sabía que tenía que expresarle eso al señor Keating, pero también era consciente de que iba a tener una reprimenda. Así que él, guiado por su impulso, se levanta y le dice a John Keating que él no había firmado por propia voluntad. Acá entra todo como en un conflicto, en una trifulca en donde el director Nolan le decía que se vaya, a Todd Anderson que se siente, y a pesar de otra vez imponerle la norma, él se revela. Acá es cuando se para en el pupitre y le dice al señor Keating, no capitán, mi capitán. Esto lo que hace también genera un impulso en todos sus amigos y todos se paran también arriba del pupitre, menos Cameron y Dalton porque ya había sido expulsado, pero si no también lo hubiera hecho. Acá es cuando hay una rebelión al sistema y podemos destacar la conducta que empieza a tener Todd, porque él en todo esto también logró un desarrollo individual y social
en donde puedo lograr, digamos, lo que es una interacción sociocultural. Y lo podemos ver en todos, que evolucionan, que tienen diferentes puntos de atención, y en esta rebelión y revelación contra el sistema empiezan a tener, digamos, como diferentes necesidades espirituales, a buscar una independencia como proyectos abiertos que ellos eran. Luego de esto, como conclusión, voy a hablar de John Keating, que nosotros podemos deducir que él también pasó por todas estas crisis en sus matrices, y en donde todas estas cuestiones él no decide promoverlas, sino que las quiere cortar. Y eso es cuando lo vamos observando en todas las conductas que él tiene, como en sus clases, que todo esto también era una forma de crítica al instituto que también le habían, digamos, inculcado e imponido esas normas. Con ello yo finalizo mi análisis, gracias y hasta luego.